Bien, muchas gracias. Bien, interesante informe el de la Cámara de Comercio, las valoraciones y las diferentes conductas que están tomando los consumidores en los últimos meses. Vamos a conversar a partir del momento de la realidad de Canelones. Hemos tenido a prácticamente todos los candidatos a la Intendencia Canaria. Cerramos el círculo con quien nos faltaba, con Sebastián Andújar. ¿Cómo le va, Andújar? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, ¿cómo están, Alfredo, Lorena? Bien, muchas gracias. Bien. Uno mira y las encuestas de satisfacción, por decirlo de alguna manera, a propósito de encuestas con la administración Orsi, son buenas. Entonces uno se pregunta cómo hace la coalición republicana para intentar morderle y llegar al poder en Tierras Canarias. A ver, primero las encuestas es... es una lectura interesante. Yo no conozco encuestas de profundidad, un análisis profundo sobre lo que es la satisfacción y la insatisfacción de los canarios. Sí, algunos titulares que han salido, pero no conozco bien esas encuestas. Para nosotros lo principal es lo que vemos en la gente, cómo recorremos el departamento, lo que la gente nos dice, y percibimos también un grado de insatisfacción muy alto, ¿no? Más allá de que algunas cosas se pueden decir que están bien, muchas que son muy importantes se dicen que también que están mal. ¿En qué aspecto, como preguntaba Maín? Y la insatisfacción, y bueno, yo creo que la movilidad, el tema de infraestructura en Canelones está pesando muchísimo. Todo lo que tiene que ver con el transporte público, que ahora se puso el debate arriba de la mesa, y eso es bueno porque nosotros en algún momento lo tocamos y fuimos muy duros porque las decisiones que estaba tomando la Intendencia de Montevideo estaban perjudicando a Canelones y las autoridades de Canelones no habían hecho nada en este tiempo de gobierno frente amplista, no habían hecho acciones que tuvieran una repercusión positiva en los usuarios. Creo que es un tema muy importante. La infraestructura también, todo lo que tiene que ver el deterioro de calles, caminería rural, higiene ambiental que tiene que ver con cunetas y cordones y veredas, está en un déficit hoy en Canelones porque las obras que se han hecho no han sido de buena calidad y por lo tanto no tienen buena durabilidad. Y aparte el debe que hay con todo lo que no se ha hecho porque el departamento ha crecido mucho. O sea, esto también es por zona, ¿no? Y es por barrio. Puedes ir a lugares donde la gente puede estar muy molesta, puedes ir a otros lugares donde la gente dice, bueno, nosotros dentro de todo no nos podemos quejar de tal tema, pero sí tenemos otros que son pendientes que nos están provocando gran malestar. Canelones es muy diverso, es muy grande y eso hace también a la diversidad de expresión que hay y a la diversidad sobre todo de análisis sobre cómo está el departamento. Para el tema transporte, ¿usted qué propone? Nosotros entendemos hoy que lo que ha hecho la Intendencia de Montevideo a ver, ¿por qué digo Montevideo y la Intendencia de Montevideo? Esto no es solo para criticar una intendencia que no nos corresponde y meternos en un área que no nos corresponde. Pero sí es muy importante saber la movilización que existe de los canarios hacia la capital todos los días, que tiene que ver con los trabajadores, trabajadoras y también con los chicos que vienen a estudiar. Las decisiones que ha tomado Montevideo en cuanto al manejo del transporte público dentro de su ciudad ha perjudicado mucho a los que vienen desde la zona metropolitana en los tiempos de espera, en los tiempos de transporte y también en la calidad de los servicios. Por eso hablamos de la Intendencia de Montevideo en las decisiones. ¿Qué nos pasa? Un chico, y te pongo un ejemplo, un chico, lo digo siempre, un chico que tiene que tomar un ómnibus en San Ramón para venir a estudiar todos los días puede pasar hasta casi 5 horas de su día arriba en transporte público. Y eso no es lógico, no está bien, porque las distancias no ameritan a que demore tanto tiempo. O de Parque Plata 4 horas. O mismo de la ciudad de Canelones. Usted dice que es por medidas que tomó la Intendencia de Montevideo, no porque hay más tránsito que antes. Hay más tránsito que antes, pero hay medidas que han fracasado. Y aparte han perjudicado sobre todo a las empresas interdepartamentales de pasajeros. Que por ejemplo una empresa interdepartamental que viene desde Canelones no puede parar en las mismas paradas que para hoy un servicio departamental de Montevideo. Eso baja la calidad del servicio porque un chico se tiene que bajar y tiene que caminar 20, 25 cuadras para llegar al destino que tiene, porque no está permitido que pare. O sea, hay un montón de decisiones, un cúmulo de decisiones que nos hacen tener un buen servicio y que han perjudicado mucho a Canelones. Pero también están los problemas macro, cómo ha cambiado el parque automotor que tenemos en nuestro país. Las calles son las mismas, los accesos son los mismos, el parque automotor ha crecido. Entonces hay que buscar vías de transporte alternativas. Y tenemos proyectos que son alternativos que tienen que ser tomados en cuenta. Cuando se habló del tren tram, por ejemplo, por todo lo que es para la línea de la costa, este gobierno que hoy asume, cuando estaba en el gobierno de Canelones, no le interesó y sí apostó a otro proyecto que se presentó durante el periodo electoral el año pasado, que es creo que es el SIMBE, que lo presentó la Intendencia de Montevideo, que es más de lo mismo. Es el proyecto que ha fracasado con el corredor Garzón, el corredor de General Flores, la entrada por Avenida Italia. Es un proyecto muy similar. Ahora, por suerte,
ya siendo gobierno y las autoridades tomando sus cargos, están empezando a hablar de lo que tiene que ver la movilidad a través de la vía y del tren. Tenemos el ferrocarril central, la vía está hecha, se está utilizando por una empresa privada, es transversal a todo el eje de la Ruta 5, pasa por Canelones, pasa por Santa Lucía, pasa por Las Piedras, Progreso, 18 de Mayo, la tendremos que poder utilizar. En el futuro hay que tener un proyecto que permita que por ahí también puedan circular pasajeros. Coincide con Orsi entonces las declaraciones del fin de semana. Orsi coincide conmigo porque fuimos nosotros los primeros en poner el tema arriba de la mesa y a mí eso me resulta agradable porque es por lo menos visualizar o visibilizar un problema que tenemos todos los canarios. Y también el eje de la Ruta 8, que tiene una vía que está deteriorada, que hay que arreglarla, que hay que invertir, que es la que hace Empalme Olmos, Pando, parte de Toledo, que también ingresa a Montevideo y se puede solucionar. Andújar, no hay otra solución, no hay otra forma. ¿Se opuso el gobierno de Orsi cuando era el intendente en Canelones? Porque acá tuvimos a Marcelo Metediera mientras fue director de tránsito y él señalaba que faltaba información respecto al tren tram que muchas veces se solicitó y no se tuvo. La información estaba... el relevamiento, la cantidad de paradas, la cantidad de habitantes, bueno, todo ese relevamiento que sostenía se hizo por parte de la Intendencia para ver si efectivamente podría funcionar un tren tram de la costa hasta la capital. El proyecto es una iniciativa privada, los que hicieron la iniciativa privada han querido hablar con todos los gobiernos departamentales que están involucrados, que son Montevideo y Canelones, y también con el gobierno nacional. Se presentó como toda iniciativa privada, como corresponde a través de Torre Ejecutiva, eso se le transmitió al Ministerio de Obras Públicas, se hizo un trabajo muy prolijo, estuvo al servicio y estuvo dispuesto para que tanto la Intendencia de Montevideo como la de Canelones pudiesen participar. No quisieron participar, no le dieron la atención que le tenían que prestar en su momento, hablaron sin conocimiento de causa, sin leer realmente bien el proyecto y ahora, con el tema arriba, porque se ha politizado, se ha hecho electoral la situación y el problema, hay una reacción. Valoramos la reacción porque es positiva, pero hemos perdido tiempo. En el momento que se presentó el proyecto y que el gobierno invitó a conversar a las Intendencias de Montevideo y Canelones, las Intendencias de Montevideo y Canelones no participaron como tenían que participar porque estaban concentradas en otro plan. En otro plan que está bien que ellos lo planteen, pero ahora sí, por suerte se han dado cuenta que no es el plan más conveniente, sino que hay que pensar en grande, hay que hacer obras de infraestructura, tienen que ser a mediano y largo plazo, son muy costosas. El tren tram tiene un costo por encima de los 500 millones de dólares, es una obra que puede demorar hasta 4 o 5 años, pero la tenemos que hacer. La tenemos que hacer porque no podemos depender de los tiempos para no evolucionar en ese sentido. Canelones es el departamento que ha crecido más. Andújar, ¿coincide con el ET de que hubo un exceso de contratación directa por parte de la gestión Orsi? Yo respeto los cargos de confianza, son parte del político de turno y quien gobierna en el momento y la autoridad y la jerarquía del momento. Si se entiende que tienen que tener un equipo importante, bueno, ellos lo tendrán y se harán cargo de si es conveniente o no. Yo creo que es muy difícil meterse con un gobernante cuando quiere elegir a su propio equipo. No hay nada ilegal en la construcción de esos equipos. Otra cosa es la contratación directa para empleados. Para empleados municipales. Yo estaba de acuerdo con la ley que había presentado el diputado Adrián Peña. No todos los blancos estuvimos de acuerdo con la ley que había presentado Adrián Peña. En la Cámara de Diputados recuerdo ser quizá el único en su momento que dijo que era una ley muy interesante porque hay un sentido de equidad, de que todos los ciudadanos, todos los jóvenes de este país y no tan jóvenes tengan el mismo derecho para lograr un trabajo. Y creo que es un buen sistema tener una ley que lo regule y que se termine con la especulación de lo que tiene que ver con el clientelismo político, entre comillas, como se dice, o la contratación directa de los amigos o de la barra política de tal y cual. En el momento que esa ley estuvo arriba de la mesa, no recuerdo haber escuchado otras voces, por lo menos dentro de la Cámara de Diputados, que dentro del Partido Nacional, que no haya sido la mía en ese sentido, desde el punto de vista público, que estaba de acuerdo con que eso tenía que prosperar. Bueno, lamentablemente Adrián falleció, ahora hay iniciativas, después hubo un legislador del Partido Nacional en conjunto con un legislador del Frente Amplio y del Partido Colorado, Juan Rodríguez, en este caso, que tomó esa ley madre para hacerle algunas modificaciones y redactaron otra que fue presentada en su momento. O sea, después de ese episodio empezaron a ocurrir ciertas iniciativas para poder
transparentar este sistema, que hay que transparentarlo. Leo entre líneas, el ERT ahora sale a criticar esto, pero en la Cámara cuando tuvo que votar no votó. En ese momento, no llegó a votación de la Cámara, porque no prosperó en el Senado. En ese momento comisión. no hubo señales de parte de ningún legislador del Partido Nacional, a no ser después, cuando Juan Rodríguez retomó la ley que no había prosperado para modificarla y presentar una nueva. Me quedé pensando, ¿hubo contrataciones directas que pasaron a ser empleados municipales? Bueno, pero eso siempre pasa, Mari, porque hay un proceso de contratación, pasa en el Estado en general, pasa en todas las intendencias. Pero no concursan. Y bueno, pero directo. sí, te pasa, sí, hay contrataciones directas que después de esos contratos se terminan en efectividad presupuestada. Pero tiene un número aproximado de situaciones. No tengo un número de lo que va a suceder en la Intendencia de Canelones, en ese sentido no tengo un número, pero no es una preocupación. No es una preocupación, eso no ha generado una distorsión en el manejo financiero, por ejemplo. No, pero son mensajes importantes, ¿no? Si hay una contratación directa que después pasa a ser presupuestado. Pero son mensajes que no tienen, no hay que valorarlos cuantitativamente, hay que valorarlos desde el punto de vista de la ética, de la transparencia, de cómo se tienen que hacer las cosas. O sea, no me cambia si es uno, si son 15 o son 100. Es una cuestión de procedimiento. El procedimiento tiene que ser un procedimiento de equidad, para todos los canarios, para todos los uruguayos, de cómo poder ingresar a la función pública. Andújar, va mucho más allá de cuánto. ¿Qué valoración tiene de la situación financiera de la Intendencia de Canelones más allá de esta situación de los contratos? Es una situación, a ver, la Intendencia de Canelones es una intendencia que hoy recauda casi $750.000 por día. Comparado con otros periodos, es una intendencia rica en ese sentido, pero es una intendencia con mucho gasto. 12.000 millones de pesos por año de presupuestal, con ingresos de orígenes nacionales y departamentales, con una deuda, entre comillas, muy pesada pero controlada, pero que no le permite tener la flexibilidad o la caja o la tranquilidad de que se pueden hacer obras. Hemos sido, somos y vamos a ser rehenes de los instrumentos financieros para que el país, para que el departamento pueda realmente progresar desde el punto de vista de la infraestructura. ¿Qué tiene que ver con esto? O sea, es una situación financiera compleja, si bien está controlada, es muy compleja, depende mucho de situaciones circunstanciales. Por ejemplo, recaudamos 800 millones de pesos de multas por año. Es una recaudación circunstancial, pero es casi el 10% de la recaudación de orígenes departamental. Si mañana nos falta eso, tenemos un gran problema. Si la gente tiene buena conducta vial, no lo vamos a tener y vamos a tener un grave problema. O sea, es una situación compleja, controlada, que tiene que revertir. Si no se revierte solamente con mayores ingresos. Creo que hay que tener un buen manejo de los costos que tiene hoy, que son muy pesados dentro del aparato departamental, del aparato municipal. ¿Dónde haría esos controles y esas reducciones? Y hay muchos gastos y hay muchas actividades que no son competencia de la Intendencia, que se llevan mucho dinero y muchos recursos, por ejemplo, que hay que tenerlo. Y muchos que no tienen que ver con la competencia de Intendencia. Hay políticas que se aplican en la Intendencia de Canelones que generan mucho gasto, por ejemplo, vivienda o desarrollo social, que están los ministerios correspondientes para que implementen esas políticas, que la Intendencia no se tiene que sentir aparte, se tiene que sentir parte, pero con lo que puede, no con lo que no le corresponde y asumir compromisos que no le corresponden. Montevideo y Canelones han denunciado al gobierno saliente de la calle Pou que ha cambiado distribuciones inequitativamente y que de alguna manera ha ahogado a las intendencias de Montevideo y de Canelones y que tienen que terminar cumpliendo funciones del gobierno central. ¿Va por ahí entonces? No me consta que haya un ahogamiento financiero, por lo menos para la Intendencia de Canelones. La Intendencia de Canelones puede tener problemas de caja o problemas de recaudación porque la morosidad tributaria ha aumentado, porque hay gente que no ha podido pagar por distintos motivos, entre otros porque no se siente que no es recíproco los servicios que le ofrecen con los tributos que paga. Ese es uno de los motivos. Pero no se puede justificar que ese ahogamiento o que se tenga que hacer políticas que no hace el gobierno nacional. O sea, no me cierra a mí que yo tenga que hacer políticas de gobierno nacional cuando el gobierno nacional se tiene que agarrar de esas políticas. Tenemos un Ministerio de Desarrollo Social, un Ministerio de Vivienda, tenemos una Secretaría de Deportes, tenemos un montón de cuestiones. ¿Qué pasó en los 5 años anteriores? ¿Hubo superposición de acciones, por ejemplo, del Mides? No, son decisiones políticas. ¿No llegó el brazo del Estado ahí? No, son decisiones políticas que tomó la Intendencia de Canelones hasta desde el punto de vista electoral.
plataformas electorales, implementó políticas que las transformaban en plataformas electorales, que no las tendrían que haber realizado, sí, perfectamente las podían haber realizado en conjunto con el gobierno nacional y no haberse gastado tanto dinero en ese tipo de cosas. Por ejemplo, temas culturales, temas sociales, de políticas sociales, temas de políticas de vivienda, temas de políticas de derechos humanos, temas de políticas de género. Se ha gastado mucha plata que perfectamente se podía haber hecho en sintonía con el gobierno nacional, con los ministerios que corresponden y hacerlas bien. Y podían haberse aplicado de buena forma en Canelones. La Intendencia tomó la postura de hacerlas por su cuenta y no son competencias que Andújar, le corresponden. En línea con lo que planteaba Lorena respecto a las partidas del Ejecutivo que tiene con cada una de las intendencias, ¿va a pedir que se restablezca la partida anterior, que se aumente ese dinero, ese monto que se da a la Intendencia de Canelones? A ver, yo con los ingresos que tiene la Intendencia de Canelones ¿O le parece hoy, que está bien los ingresos que tiene la Intendencia de Canelones hoy son suficientes, son buenos ingresos. ¿No va a pedir un incremento en caso de ser intendente? Uno siempre tiene que pedir, pero tiene que pedir políticas que converjan, políticas nacionales, transversales al departamento. Pero no es lo mismo tener 10 que tener 20. Entonces, no es lo mismo, pero hay cosas que puedo organizar mi no es presupuesto necesario en otro lugar. tenerlo para hacer, sino también que lo pueda hacer el gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que hacer obras de infraestructura en conjunto con el gobierno departamental en el departamento de Canelones. Mañana el tren tram no es una obra del gobierno departamental, es una obra del gobierno no, pero está nacional. atravesada prácticamente a 2 departamentos, ¿no? Exacto, pero lo tiene que hacer el gobierno nacional. Las políticas de salud las tiene que hacer el gobierno nacional. Reitero, políticas de vivienda del gobierno nacional. O sea, no tenés que pedir recursos materiales, tenés que pedir que se ejecuten las políticas que se tienen que ejecutar en tu departamento y tenés que pelear por eso y te tenés que parar firme por eso. Si mañana hay un buen plan de viviendas y tú tenés los legisladores que representan a tu departamento, en el momento que se presente el presupuesto nacional, los legisladores del departamento tienen que pelear y tienen que pelear en el buen sentido, ¿no? Tienen que proteger al departamento a ver si hay políticas de vivienda para el departamento de Canelones. Es ahí donde se encuentran las soluciones que las tiene que poner el gobierno nacional y que le van a ahorrar muchos costos y lo van a beneficiar muchísimo al gobierno departamental. No se trata de pedir para yo hacer, sino se trata de que tú hagas las políticas que tenés que hacer para yo también beneficiarme. O sea, es otra cosa que va mucho más allá del dinero que se tiene que tener en un gobierno departamental. Bien, ¿qué cosas mantendría de la gestión Orsi en su administración? ¿O no hay nada bueno hecho por Orsi? No, sí, hay. A ver, la política es comparativa. Hay muchas cosas que han evolucionado en Canelones y hay que admitirlas que son lógicas, por suerte, porque si no estaríamos... El punto de partida del Frente Amplio fue un punto de partida con un departamento muy destruido, en otra época, ¿no? Otra época, otra recaudación, gobiernos muy pobres departamentales, realmente sin recursos, no se podían pagar ni los salarios en ese momento, y no era solamente culpa de la Intendencia, era la coyuntura económica que había en el país, la disposición y los recursos que tenía el gobierno nacional para poder ayudar a las intendencias de todo el país. Bien. Hay cosas que han evolucionado, que se han hecho. ¿Qué cosas mantendría entonces, por ejemplo? Bueno, yo creo que hay políticas que tienen que ver con políticas de higiene que se pueden profundizar y se pueden mejorar, más allá de que entiendo que las políticas de higiene no están salvadas en Canelones y no todo lo que se dice, ese relato de que somos los mejores en el manejo de residuos no es real, pero sí se ha evolucionado. Se ha evolucionado mucho lo que tiene que ver con iluminación en el departamento, se ha evolucionado mucho con iniciativas, por ejemplo, cuando se hizo el fideicomiso en la Ciudad de la Costa para poder hacer parte del saneamiento también, ahí participó la Intendencia activamente, aunque es competencia del Gobierno Nacional y sobre todo de OCE, pero hay cuestiones que sí que se han hecho bien y hay que reconocerlas, hay que profundizarlas y seguir haciéndolas, porque hasta ahora no podemos decir que hayan sido suficientes. No han atravesado a todo el departamento, no todos los canarios se han visto beneficiados de algunas cuestiones que se han realizado. ¿A dónde falta llegar en esa materia, Andújar? Es lo que se ha podido hacer. ¿Dónde queda llegar con estas políticas? Y al 70% del departamento. Hoy el 70% del departamento... O sea, ¿solo un 30 se vio beneficiado? ¿Solo? ¿Un 30 se vio beneficiado nada más? Solo un 30% del departamento, por ejemplo, tiene de saneamiento, 30 a 35%. Hay que pelear con eso en el buen sentido, hay que trabajar con OCE para que Canelones pueda tener planes de desarrollo y saneamiento en el departamento, porque es muy necesario. Eso tiene que ver con la higiene ambiental, tiene que ver con la calidad de vida de los canarios. Y a su vez, cuando tú haces saneamiento, también tenés que estar preparado para hacer el shock
Claro. de infraestructura vial. Lo que se rompe ya repararlo, dejarlo bien para siempre, y que la gente lo pueda disfrutar y pueda estar feliz con el territorio donde vive, que se pueda sentir a gusto con el territorio donde vive, que es nuestra gran preocupación. Es lograr eso, ¿no? Decir, bueno, yo elegí para vivir Canelones, es el mejor departamento del país, pienso desarrollarme, formar mi familia, pero me tengo que sentir a gusto. Claro. Cómo vivo. Sebastián Ese es Andújar, el propósito. muchas gracias por acompañarnos. Seguramente de aquí al 11 tendremos otras oportunidades para seguir charlando. Muchas gracias por No, venir, gracias a ustedes. Un gusto, como Me parece siempre, muy estar bien. acá.